Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa dedicado al placer de la lectura y también para recordarle que las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Haga uso de ellas. Soy Mercedes Luna, transmitiendo desde Saltillo, la capital de Coahuila, por la frecuencia radial y también por internet. Usted lo sabe ya, contamos con las colaboraciones permanentes de Jesús Guerra, quien nos trae una recomendación literaria, y San Juanita Torres hablará de una mujer poeta pionera en el muralismo mexicano, poco conocida y de gran relevancia por este hecho. Además contamos con otra sección, Libreando, a mediación del programa, dedicada a escritores, artistas y personalidades relacionadas con el libro. Hoy tengo para usted una entrevista realizada en la pasada Feria Internacional del Libro de nuestro estado con el escritor mexicano Antonio Malpica, quien cuenta con una cantidad importante de lectores y ha sido descrito como un escritor versátil, lúcido y fértil. Él es músico, dramaturgo y novelista, además es ingeniero en sistemas. Esté pendiente de esta charla a mediación del programa. En la música tendremos a Falls y su primer canción, Bad Habit. La escucharemos al finalizar el bloque. Quédese. En 3D. Usted se encuentra nuevamente en la sección de Jesús Guerra y como habíamos comentado anteriormente, bueno, pues había un asunto pendiente, pues literario, ¿verdad? De Oscar Wilde para seguir hablando sobre él. Así es, sí, hablamos de Oscar Wilde, hablamos de sus obras más importantes. Mencioné con rapidez la tragedia de su vida, el famosísimo proceso por conducta indecente que lo llevó a la cárcel a cumplir una sentencia de 2 años de trabajos forzados. Bueno, aclaremos que la conducta indecente era en ese entonces la homosexualidad, sí, ¿no? Pero ese era el título, era algo así como, digamos que se le juzgó algo así como por conducta indecente y conducta contra las buenas costumbres, una cosa de ese tipo, ¿me entiendes? Claro. Esto es lo que, digamos, lo que más o menos todo el mundo conoce hacia grandes rasgos. Lo que no todos conocen o no conocemos, a menos de que sea uno un lector de las diversas biografías de Oscar Wilde, es su relación particular con Francia, y específicamente con París y con sus artistas y escritores, antes y después de su estancia en prisión. Y sobre todo, cómo vivió esos 3 años que le quedaron de vida a la salida de la cárcel, porque los vivió en Francia. Esta información se encuentra en el libro que le quiero recomendar hoy. Se llama Oscar Wilde en París y es del periodista e historiador neoyorquino Herbert Lotman. Pero bueno, eso de neoyorquino, pues en realidad ha residido en París desde 1956, es decir, tiene toda su vida en París. La primera parte del libro nos habla de la fascinación de Oscar Wilde por París y de sus viajes a esa ciudad, primero como estudiante, luego como joven escritor de éxito, en su viaje de bodas con su esposa Constance Lloyd, y después como una especie de celebridad. En esos viajes, cuando Wilde era una celebridad, conoció a una gran cantidad de escritores y artistas, tanto franceses como extranjeros, residentes en París. Evidentemente tuvo todo tipo de reacciones. Estaban los que lo adoraban, quienes pensaban que era inteligente e ingenioso, pero que no gustaban mucho de su personalidad porque era desbordante, egocentrista, extravagante. Quienes no lo soportaban y lo tachaban incluso de ridículo, y definitivamente quienes lo odiaban. En las páginas de Oscar Wilde en París encontramos pasan por sus páginas personalidades como Victor Hugo, Proust, Paul Verlaine, André Gide, Sarah Bernhardt, Pierre Louis, Marcel Schwab, Léonce y Alphonse Daudet, Jules Renard, Edmond de Goncourt y muchísimos más. Además, por supuesto, entre los ingleses están su amante Lord Alfred Douglas y sus fieles amigos Robert Ross, Reginald Turner y Robert Sherard.
Después de estos viajes, siendo un dramaturgo de comedias de enorme éxito como Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto, es decir, tenía estas obras en cartelera, y llega la tragedia de 1895, cuando tenía 40 años de edad. El marqués de Queensberry, padre de Lord Alfred Douglas, el amante de Wilde, enterado de la relación existente entre el famoso autor y su hijo, le deja a Wilde una tarjeta en el club al que pertenecía Wilde, en la que le dice: para Oscar Wilde, el que presume de sodomita. Imagínate, eso es decir, en una tarjeta personal se lo escribe a mano, ¿no? Entonces, Wilde se enoja y, creyendo que no le pasaría nada porque era un autor de moda, querido por el público y la crítica, ganaba muchísimo dinero, era reconocido y era amigo de grandes personalidades, tanto en Londres como en París, se le ocurre a Wilde demandar al marqués de Queensberry por calumnias. Eso fue así como que el gran error de Wilde. Sin embargo, la sociedad inglesa era tan conservadora y el juicio fue tan duro que después del juicio no solo terminaron dejando en libertad al marqués, sino que arrestaron a Wilde. Así que hubo un segundo juicio, y el cargo era esto que te digo, algo así como delito contra las buenas costumbres y la decencia. Para colmo de males, el juez que llevó el caso era tan conservador y descerebrado que no solo condenó a Wilde a prisión por 2 años, sino que lo condenó a que fuera de trabajos forzados. Es decir, era una exageración. Por supuesto, casi todo el mundo le dio la espalda a Wilde. En los teatros, por ejemplo, durante el juicio, siguieron las representaciones de sus obras, pero se eliminó el nombre del autor de la cartelera. Se dejaron de vender sus libros. Su esposa se cambió de apellido y se lo cambió a sus hijos. Es decir, de Wilde pasaron a ser Holland. Y aunque nunca más pudo Wilde volver a verlos, ni a ella ni a los niños, hay que reconocer que ella siempre le pasó una cantidad de dinero mensual, que fue de hecho de lo que vivió Wilde al salir de la cárcel, y nunca se divorciaron. Sin embargo, dio la casualidad de que ella enfermó y murió a los 40 años de edad, es decir, murió como 1 año y medio antes que Wilde, es decir, murieron muy jóvenes. Lo cual le complicó más las cosas en cuanto a dinero a Wilde. El libro Oscar Wilde en París examina con cierto detalle las diversas reacciones de los escritores de Francia, tanto durante el juicio como durante el tiempo en que estuvo en la cárcel y durante el tiempo en que Wilde vivió en Francia. Hay que recordar que Wilde salió de prisión en mayo de 1897 y murió en noviembre de 1900, es decir, que murió a los 3 años y medio de salir de la cárcel. Realmente son muy sorprendentes las reacciones de estos escritores, porque algunos de ellos son muy conocidos todavía en nuestra época. Algunos de ellos con reacciones muy temerosas, así como chismosas, cobardes. Hubo algunos otros que fueron muy valientes. Hubo incluso algunos artículos muy importantes y valientes en la prensa francesa. El caso es que, bueno, la verdad es que es un libro muy, muy interesante para quien le interese este asunto. Si les recuerdo los datos, se llama Oscar Wilde en París. El autor es Herbert Lotman, que ha escrito muchas biografías. Está publicado por Tusquets Editores en su colección Biografía, y además es un libro muy breve que se lee muy rápido, tiene 252 páginas. Bueno, pues ahí tiene usted una recomendación más de Jesús Guerra, y nosotros continuamos con el programa. Lo dejo con la música. And
sintonía. Usted escucha Libros de Arena. Tras resolver, junto con el teniente Guillén, el enigma de los 7 esqueletos decapitados y luego los escalofriantes y atroces asesinatos de diversos pianistas, ahora Sergio tendrá que pagar el desaire que le hizo al temible Odak cuando éste lo invitó a sumarse a sus filas. De esto trata El llamado de la estirpe, el tercer volumen de la saga El libro de los héroes del escritor Antonio Malpica. A mediación del programa transmitiremos la entrevista que le realizamos en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga, el evento literario más importante de nuestro estado. Al finalizar el bloque, Falls y su segunda canción, My Number. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Pues estamos también, emocionados porque vamos a dar por parte, más bien San Juanita va a dar una información interesante de una mujer que fue muy importante hace bastantes años. ¿Cómo está, San Juanita? Hola, muy buenas tardes. Sí, fíjate que para mí es maravilloso porque fue un descubrimiento encontrar dentro de los muralistas mexicanas y sobre todo como la pionera dentro del muralismo mexicano, Aurora Reyes. Estaba sepultada, ¿no? Sí, además yo creo que hay que revalorizar la obra de Aurora Reyes porque fue una persona que no solamente en el muralismo, sino además fue poeta y fue alguien que luchó por los derechos humanos, alguien que también hizo porque las maestras mujeres tuvieran guarderías donde dejar a sus pequeños. Entonces estamos hablando de una luchadora social, de un artista, porque te digo, no solamente fue muralista, sino también fue poeta. Y tuvo varios premios, creo, ¿verdad? Claro, y además, fíjate, de varios premios, su obra creo que pocas personas la conocen o saben quién fue Aurora Reyes. Por eso esta tarde, pues, quiero compartir algunos datos de quién fue, porque pues fue poetisa y pintora mexicana, y ella nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 9 de septiembre de 1908, y era hija del soldado León Reyes y su esposa Luisa Flores. Su abuelo fue el general Bernardo Reyes. Ah, caray. Quiere decir que era sobrina de Alfonso Reyes, el escritor. Entonces, claro, esa vena de escritora pues ya era genético. Claro, no solo de escritora como comenta, sino también este asunto de la fuerza, claro, para expresarse, para también proponer, para opinar, ¿no? Claro, porque pues te digo, era su abuelo fue el general Bernardo Reyes, que recordemos que el general Reyes murió durante el cuartelazo de la famosa decena trágica, y que culminó con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y con el arribo de Victoriano Huerta al poder. Sí, entonces esta revuelta mantuvo en riesgo a todos los familiares del general Reyes. Entonces, cuando la familia de Aurora regresó a la Ciudad de México, se dice que pues ella, niña, vivió casi en la miseria y lograron sobrevivir porque su madre horneaba pan en su casa y luego Aurora salía a venderlo a La Lagunilla, en la Ciudad de México. Entonces, toda esta situación
que vivió durante niña, la revolución, la muerte del abuelo, el salir a las calles para ayudar a su familia, la llevó desde muy joven a militar en el Partido Comunista Mexicano. Y ahí pues supo tanto de la confrontación ideológica como de la lucha callejera. Y fue de las artistas que fundaron la recordada Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Aurora entabló gran amistad, era muy, muy amiga de Frida Kahlo. Y dicen sus biógrafos que compartía con ella el gusto por las groserías y por los muchachos, porque a las dos les gustaba mucho hablar con palabras altisonantes y andar detrás de los muchachos. Entonces, fíjate, a los 13 años ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. Tenía 13 años. Muy jovencita. Y combinó los cursos clase nocturnas en la Academia de San Carlos. Y ahí pues fue, sin embargo, en la Escuela Nacional Preparatoria fue expulsada a causa de una golpiza que ella le dio a la prefecta del lugar. Híjole. Era así como que, bueno. No, pues tenía el carácter de un general, así, ¿no? Dedicó, y entonces, cuando fue expulsada de la preparatoria, dedicó toda su energía al arte. Fue lideresa además del grupo feminista Las Pavorosas y estuvo cerca de los poetas estridentistas de aquel entonces. Fíjate que la encarcelaron porque ella tuvo amoríos con un hombre llamado Manuel de la Fuente, que la embarazó, que le prometió matrimonio, aunque él ya estaba casado, y se les encarceló a ambos. Pero cuando sale, pues se dedica a la enseñanza, y ahí como dirigente sindical promovió la creación de las primeras guarderías para los hijos de los trabajadores del magisterio, y dio todo su apoyo a la lucha de las mujeres para obtener el derecho al voto y a ocupar puestos de elección popular. Entonces, hay un mural, por último quiero mencionarles que hay un mural muy importante de Aurora Reyes que se llama Atentado a las Maestras Rurales, que está en el Centro Escolar Revolución, y que pues hay que conocer la obra, no solamente de los murales, sino también la poesía, porque tiene sus poemarios Humanos, Paisajes y Palabras al Desierto. Muy bien, bueno. Entonces, pues conozcamos a Aurora Reyes. Bueno, ahí tiene usted este nombre, no lo olvide, Aurora Reyes, pionera muralista en cuanto a mujeres muralistas mexicanas. Así es. Bueno, ahí tiene usted, quédese con nosotros, lo dejo con la música. We don't need each other now.
Pues bien, yo necesito decirle que le agradezco se encuentre a mitad del programa con nosotros en Libreando, sección destinada para la voz de escritores, artistas y personalidades relacionadas con el libro. Hoy comparto la entrevista con Antonio Malpica. Él es músico, dramaturgo y novelista, además es ingeniero en sistemas. Cuando ya había terminado la carrera de ingeniero, descubrió que le divertía más contar historias, así que empezó a hacer teatro con su hermano Javier y luego a escribir novelas. Hoy tiene publicados más de 20 libros. En Océano Travesía ha publicado 2 novelas, 7 esqueletos decapitados y Nocturno Belfegor. Ha ganado, entre otros, los premios Barco de Vapor y Gran Angular convocados por SM México. Novela breve Rosario Castellanos y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de la Lectura y el Premio Nacional de Novela Negra, Una Vuelta de Tuerca. Hoy nos hablará de El Llamado del Estirpe, el 3er volumen de la saga El Libro de los Héroes. Al finalizar la primera parte de la entrevista, la canción Providence de la banda Falls permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia vamos. Bueno, pues usted tendrá el gusto de escuchar a un escritor que estuvo también aquí con nosotros en la Feria Internacional del Libro en Arteaga, Antonio Malpica. Bueno, pues quien nos viene a hablar precisamente de qué fue lo que vino a hacer en la Feria del Libro y por qué también de alguna forma escribe para jóvenes. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias. Pues específicamente vine a Arteaga a presentar El Llamado del Estirpe, el 3er libro de una saga de terror que vengo trabajando desde hace ya algunos añitos con la colección El Lado Oscuro de Océano Travesía. Ajá. Una saga que pretende ser de 5 libros y pues bueno, ahí vamos en el 3º, ¿no? Ajá. Para jóvenes, efectivamente, la colección está pensada para jóvenes, pero afortunadamente ha ampliado un poquito el espectro. Desde la primera entrega, no sé si de una manera afortunada o no, quiero creer que sí, pues empezó a hallar también como buena resonancia en el público adulto. Muy bien. Es decir, entre chicos, entre comillas, digo porque yo ya estoy lejos de esa edad, chicos de 20 a 25, por ejemplo, 30, sí. Lo han acogido bastante bien, entonces sigue estando en la colección. La verdad es que estoy muy contento porque escribir para jóvenes es un reto también, escribir este tipo de historias, pero finalmente el que también los grandes con corazón de chico, podríamos decir, sí, con claro, corazón joven, aprecien este tipo de historias, pues a mí me complace mucho, ¿no? Y bueno, esta saga, así la concebiste de un inicio que probablemente se extendiera hasta 5 o a lo mejor inició en 3. ¿Cómo fue este desarrollo? Pues sí, mira, para serte muy honesto, sí concebí que fuera una saga. No sabía cuántos, no sabía ni siquiera hasta dónde podía llegar. Ajá. El primer libro lo escribí como con esa, digamos que oculta intención de escribir una historia que sí fuera redondita, digamos. El primer tomo es una historia completita, empieza y termina, pero deja algunos pendientes que yo sentía que valía la pena resolver en otras entregas, ¿no? Sí. Lo platiqué con la editorial, les gustó la idea, y entonces yo ya me hice, me propuse ya definirlo, acotarlo un poco mejor, y sí me di cuenta de que para contar una historia bien definida necesitaba 5, ¿no?
te digo, desde el principio no sabía yo exactamente hasta dónde iba a llegar, etcétera, pero ya habiendo dejado como esos pendientitos dije, a ver, y entonces empecé a construir la historia y al final terminó en 5 porque creo que para que verdaderamente funcione como una saga tiene que tener una historia general y no nada más que sean como aventuras, claro, sino más bien... Y un personaje principal que esté ahí uniendo, ¿no? Y que esté creciendo, en todos los sentidos. Claro. Entonces sí, al final digo, ha sido un reto muy grato, pero tampoco fácil, ¿no? Caramba, bueno, estamos hablando que esta es la tercera, es el tercer libro. ¿De más o menos cuántas páginas estamos hablando por cada libro? Pues mira, el primero fue más cortito, que tampoco fuera mucho, anda como en las 280 y las pues no es corto, no para nada. Los otros dos se han ido ya a 100 páginas más, incluso 380 por ahí. Incluso el tercero, para que no me pasara el efecto Rowling de que cada uno pedía el doble del anterior, casi. Caray. Sí me tuve que jalarle las riendas al caballo. Contenerme un poquito. No obstante, pues sí, el cuarto, para todo lo que necesito revelar y contar, creo que ese sí va a ser un poquito más gordo, pero afortunadamente los chicos lo han acogido bien y creo que digo, ya me lo decía desde el principio Daniel Goldin, mi editor, que no importa en realidad el volumen, mientras se conserve digamos que el ritmo durante toda la trama, ¿no? Durante toda la novela. Así es, bueno, pues entonces estamos hablando, usted está escuchando a Antonio Malpica y que nos vino a presentar aquí a la Feria del Libro en Arteaga el tercer libro titulado El llamado del estirpe, de una saga que se llama El libro de los héroes. Sí. ¿Verdad? Bueno, muy bien. ¿Te parece, Antonio, si vamos a un corte, antes vamos a escuchar una pieza y luego regresamos a platicar sobre algún personaje que te interese, ¿no? Y es un nombre extraño que empieza con lo que ya me está llamando mucho la atención de que me hables de él. Claro, o que nos hables de él, ¿sí? Claro que sí. Perfecto. Bueno, usted quédese con nosotros, se queda con la música. Just an animal, just
Siga con nosotros, estamos por finalizar el programa. Lo invito a que continúe escuchando la segunda parte de la entrevista realizada al escritor mexicano Antonio Malpica acerca de El llamado del estirpe, el tercer volumen de la saga El libro de los héroes, editado bajo el sello editorial Océano. Al finalizar la entrevista, escuchará a Falls y su canción titulada Miami. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia, vamos. Estamos ya pues de nueva cuenta con esta emocionante charla que tenemos con Antonio Malpica, ¿verdad? Que escritor de la saga de los libros, El libro de los héroes, perdón. Y bueno, pues le preguntaba hace un momento a Antonio Malpica si nos podía hablar de los personajes, que obviamente sí, pero en lo particular el temible Odak, que a mí por lo pronto me llama mucho la atención el solo hecho de escuchar el nombre. Sí. Bueno, literal, ¿no? Es un personaje que surgió junto con la trama, es decir, yo tenía una noción de él en el primer libro, pero creo que en el segundo se conforma perfectamente. Sí. Y es literal el señor de los demonios, ¿no? En la tierra. Ajá. Digo, de pronto suena como un cargo de alta responsabilidad, ¿no? Pero claro. Sí, imagínate, ¿no? Pero bueno, sí. Finalmente es como para personificar o para darle forma al mal, ¿no? Ajá. Porque creo que al final hasta el libro más anodino, ¿no? Trata de lo mismo, ¿no? De la lucha entre buenos y malos, o de que triunfe el bien, o de que se haga justicia en el mundo, etcétera. Sí. No es la excepción. Nada más que está un poco como más identificado, más conformado, y justo lo que quise hacer pues es como crear una mitología que no tuviera mucho que ver con a lo que nos ha tenido acostumbrados la literatura, ¿no? Exacto, como el estereotipo del malo, digámoslo así, que lo quisiste cambiar un poquito, digamos, ¿o de qué hablamos? Más bien que lo que quise hacer es hablar específicamente de demonios, pero de demonios de carne y hueso, ¿no? Ya. Y cuya contraparte es decir, aquellos que están en pugna con ellos no son los ángeles sino los héroes. Pero es dentro de como una connotación más humana. Por supuesto no son superhéroes, ¿no? Claro. Ajá. Pero tampoco son seres con facultades suprahumanas, ¿no? Sobrehumanas, sino personas como cualquiera, ¿no? Nada más que están identificados por ciertas cualidades de bondad y de generosidad que les permiten enfrentar a los malos, por así decirlo. Entonces, también digamos que lo que quise fue como crear este universo, ¿no? Para dar un poco de originalidad. Digo, ya en estos tiempos creo que nadie puede ser así el 100% original, siempre tienes que tomar de aquí y de allá, ¿no? Entonces dije, bueno, pues por lo menos darle un poquito cierto toque auténtico, ¿no? Como para que no fuera, cuando estuvieras leyendo dijeras, ay, esto ya lo leí 1000 veces, ¿no? Claro. Nada más que con otros nombres y otros personajes, ya. ¿no? Muy bien. Aquí están los héroes, están los demonios, y está Sergio y gente como él, que son los mediadores, que son los que identifican a los demonios para que los héroes los enfrenten, ¿no? Muy bien, y nos puedes hablar un poquito, describirnos a Sergio, así, si lo pudiéramos ver a través de tus palabras ahorita que quienes nos escuchan en la radio. Sí, bueno, Sergio es el protagonista
tal cual el más importante de la saga. Ajá. No se llama Sergio Mendoza. Ajá. El libro, pero porque los otros personajes también tienen mucha importancia, pero sí, finalmente es sobre el que recaen todas las acciones. Y creo que yo cuando pensé en Sergio, sin tampoco hacer un trabajo muy exhaustivo como para ser un personaje muy complejo, yo lo que quería era simplemente un chico común y corriente al que de pronto le cae del cielo, por así decirlo, un trabajo, una misión más allá de su propia condición de chico común y corriente. Estamos hablando de ¿cuántos años? Él tiene 12 años cuando empieza la saga. Ajá. Después ya cumple 13. Ajá. Y bueno, los que se acumulen, ¿no? Claro. Pero sí es un chavo normal, digo, después nos vamos enterando poco a poco que no es tan un chico como los otros, tiene ciertas cualidades, por supuesto. Claro. Pero al final lo que tiene Sergio que a mí me gusta, digamos, modestia aparte por ser su creador, es que creo que es un chavo que poco a poco se va conociendo a sí mismo y se da cuenta de que para cuando enfrentas este tipo de personajes oscuros, no puedes dudar en tu entrega al otro lado, ¿no? A la lucha contra ellos. Entonces creo que Sergio puede abrigar muchas dudas en otros aspectos, muchos miedos, pero no cuando sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto dentro de la lucha, digamos, por así decirlo. Ay, pues muy bien, si quieres, para cerrar, nos platiques así como en general, qué es lo que busca y qué es lo que la gente puede más bien encontrar o cómo incitarlos para que lean tu novela. Pues tu saga, perdón. Sí, disculpa. No, al contrario. Pues mira, yo creo que la invitación primero sería que si la gente le gusta el terror, y digamos este tipo de novelas oscuras, siniestras, detectivescas, porque también hay misterios dentro. Creo que valdría la pena que se acercaran, pero la recomendación sí es acercarse por el primero, que es 7 esqueletos decapitados, porque ahí es en donde se prende y en donde se puede como generar más apetito, ¿no? Muy bien. Y además de que, bueno, pues todos son personajes mexicanos, en fin, entonces pueden sentir como un poco más de conexión, ¿no? Ay, bueno, pues ahí tiene usted una recomendación más para que busque a Antonio Malpica, y nosotros le agradecemos a Antonio que nos haya concedido una entrevista. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, muy bien, quédese con nosotros, quédese con la música. I promise you open ocean love.
escuchó Miami de la banda Falls y antes la voz del escritor mexicano Antonio Malpica. Finalizo con la opinión que tienen de su libro, El llamado del estirpe, el tercer volumen de la saga El libro de los héroes, lo cual es una invitación más a la lectura. Antonio Malpica sigue dando de qué hablar con este terrorífico drama para adolescentes, una historia que no podrás dejar de leer tan fácilmente por su magnífica forma de manejar el miedo. Esto fue La Hora para sus libros de arena, dirección y producción Mercedes Luna, producción técnica Jorge Torres, colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres, música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna y les recuerdo que el que le encuentra, porque por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela. Pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.